Y quiero agradecerles por todo el cariño que me han mostrado estos días y realmente me han hecho pasar un tiempo muy lindo con ustedes. Les quiero agradecer mucho y si en algo la palabra de Dios fue de bendición a tu vida, la forma que más me gusta que me agradezcan es con oraciones. Que oren por nuestra familia para que el Señor nos guarde en santidad y nos sostenga en el servicio que hacemos para Él. Mi esposa se llama Sandra y tenemos 2 hijos, mi hija Yemina y el varón Cristian. Y para que el Señor nos permita terminar bien la carrera que hemos empezado sirviendo al Señor hace ya más de 35 años y poder seguir fieles hasta que el Señor nos llame. Muy bien, vamos a tener nuestro último estudio y hemos estado hablando del triunfo de la cruz. El triunfo, ¿se acuerdan? Triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz fue el triunfo. Sin embargo, no era muy visible el triunfo. La gente veía a Cristo crucificado y pensaban que era una derrota. Así que este triunfo necesitaba una manifestación. Necesitaba una manifestación gloriosa. Y eso fue la resurrección. Por eso vamos a hablar esta mañana de la resurrección. Y vamos a comenzar pensando en la victoria de la luz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla en Juan capítulo 3, dice ahí, a ver, esto no está saliendo, a ver, espérense un segundito. Ahí está. No está. Ah, se salió de acá, ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Listo. La victoria de la luz. Juan capítulo 3 dice que Jesús dijo la luz. No, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres aborrecieron la luz. Ahora, ¿vieron cuando uno está de noche y aparece una luz fuerte? Puede ser un auto o algo, una luz fuerte y te encandila y te molesta. Uno siente que hasta te duele, te molesta, te irrita esa luz. Hay algo muy fácil cuando es así. Lo que puedes hacer es darte vuelta y ahora la luz ya no te molesta más. Ahora esa luz te ilumina el camino. Pero el hombre no se quiso dar vuelta, no se quiso arrepentir. Y entonces ellos estaban en contra de la luz y la luz de Cristo les molestaba. Y dijeron, vamos a romper esa luz, vamos a apagarla, que no brille más, que no nos moleste más. Y entonces le tiraron piedras a la luz. Quisieron que esa luz ya no brille más. Y ahí en la cruz le clavaron. Y por 3 días hubo tinieblas y pensaron, ya está, vencimos a la luz. Sin embargo, dice en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús resucitó, esa luz volvió a brillar y volvió a brillar más fuerte que nunca. Eso fue en la resurrección. Jesús resucitó de los muertos y dice en Hechos 2:24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro, era el autor de la vida, era imposible que la muerte lo retenga. Así que el Señor le levantó de los muertos. Un texto más, dice Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos quisieron matar al autor de la vida, sin embargo, Dios le resucitó y dice, nosotros somos testigos. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? Pablo va a explicar en 1 Corintios capítulo 15. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
estáis todavía en vuestros pecados. A ver, si Cristo no resucitó, entonces quiere decir que su obra no fue aceptada por el Padre. Quiere decir que su sacrificio no sirvió. Y entonces todavía nosotros estaríamos en nuestro pecado. Por eso, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve para nada. Por eso es tan importante estar seguros de la resurrección de Cristo. Otro texto más, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, Jesús había afirmado ser Hijo de Dios. Pero algunos pueden haber dicho, bueno, pero eso era una mentira. O estaba loco y él se creía. ¿Vieron? Algunos se creen Napoleón o algunos... Jesús se creía. Puede ser mentira o puede ser locura. Pero cuando él resucitó de los muertos, quedó comprobado que era verdad lo que decía, que era Hijo de Dios. Y entonces fue declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección. Y en el capítulo 4 de Romanos, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque ahí en la resurrección se comprobó que el juicio por el pecado había sido aceptado. Y entonces en la resurrección fue como nuestra comprobación de que ahora estamos justificados, que Cristo pagó ya la deuda y que fue aceptada por el Padre y por lo tanto fue resucitado, y eso da la evidencia de nuestra justificación. Ahora, quisiera por un momento que veamos las evidencias de la resurrección. Y vamos a leer ahí en Juan. Esta mañana comenzamos la cena del Señor leyendo este pasaje, pero no todos estaban ahí en este momento, así que vamos a leer Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús. Era Juan, como él escribe, no pone su nombre y se menciona a sí mismo como el otro discípulo. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero Juan le ganó a Pedro. Juan corrió más rápido, más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él. Pero Pedro era tan impulsivo que no esperó nada. Él se metió y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta aquí nomás con la lectura. Miren, la resurrección es el evento más contundentemente registrado en la Escritura. Fíjense lo que dice Lucas en Hechos capítulo 1. Él dice así, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acá en Hechos 1:5 Lucas dice que Cristo resucitó con pruebas como indubitables. ¿Qué significa eso? Que no dan lugar a dudas, pruebas contundentes, pruebas que demuestran que Cristo resucitó. A lo largo de la historia hubo muchos que quisieron demostrar que esto no era verdad. Uno que no fue hace mucho, fue un hombre que hace poco se hizo una película de él, El caso de la resurrección se llama. Este hombre
estaba casado y su esposa se convierte a Cristo, pero él era profundamente ateo. Él trabajaba de periodista de investigación, uno de los periodistas de investigación más famosos de Estados Unidos, porque investigó casos donde descubrió un montón de cosas ocultas. Y cuando su esposa se convierte, comenzaron los problemas en el matrimonio. Y hasta que llegó un tiempo donde ya no podían más vivir juntos. Pensaron en divorciarse, pero él amaba mucho a su esposa, así que le dijo, dame un año, y yo te voy a demostrar que toda tu fe es falsa, y entonces vamos a volver a estar juntos. Dame un año. Entonces la esposa le dijo, bueno, está bien. Se separaron un año, y él durante ese año investigó a fondo la resurrección de Cristo. Investigó por todos los medios, investigó todo lo que pudo. Él dijo así, si yo le demuestro a mi esposa que Cristo no resucitó, le destruyo la fe. Y entonces vamos a volver a estar juntos y voy a recuperar a mi esposa. Pero cuando terminó el año, él viene y entonces le dice, ¿y? Le dice la esposa, y él dice, como yo te dije, vamos a volver a estar juntos. Y la esposa le dice, ¿qué has descubierto? La verdad es que investigué por todos los medios, pero lo que descubrí es que la resurrección fue verdad. Así que he aceptado a Cristo como Salvador y ahora quiero que volvamos a estar juntos, pero en Cristo. ¿Saben? La resurrección tiene pruebas indubitables, pruebas que no dan lugar a dudas. El Señor quiso dejarnos esas pruebas. Vamos a ser muy sintéticos en esto, pero quisiera que veamos 4 pruebas de la resurrección. En primer lugar, la seguridad de los romanos. Los romanos querían asegurarse de que Cristo no resucitara o de que nadie de los discípulos robara el cuerpo para decir que resucitó, porque si no el problema iba a ser mayor que antes. Así que tomaron una serie de medidas, pusieron un sello en esa roca y cualquiera que rompía ese sello estaba declarándole la guerra al Imperio Romano. No solo pusieron un sello, pusieron una guardia armada de hombres que podían combatir a cualquiera porque estaban entrenados, eran soldados elegidos ahí puestos en la guardia. Habían tapado la tumba con una roca que para poder moverla se necesitaba como 20 hombres. Una roca que era de 1,5 metros de alto por 1,80 metros de ancho, que seguramente pesaba un par de toneladas. Habían puesto todas las medidas de seguridad. No solo eso, sino que si después de la aparente resurrección, si ellos simplemente hubieran mostrado el cuerpo de Jesús, hubieran derribado toda esa fe y ya no hubiera molestado más nadie. Pero nunca más encontraron el cuerpo de Jesús. ¿Saben? El Señor se ocupó. La guardia quedó ahí dormida, derribada. La roca no solamente fue corrida. Juan dice acá quitada y la palabra es alzada y quitada afuera. La roca no fue quitada para que Jesús saliera. La roca fue quitada para que los discípulos entraran y pudieran ver que la tumba estaba vacía. El Señor se encargó de toda la seguridad de los romanos. ¿Ves? No hubiera sido posible que los discípulos lo hagan. No hubiera sido posible que nadie pudiera robar el cuerpo del Señor. Así que la seguridad de los romanos lo demuestra. Pero algo más, lo demuestra la tumba. Y la tumba no estaba vacía. Y eso es una comprobación de la resurrección. ¿Cómo que no estaba vacía? Siempre hablamos de la tumba vacía. Bueno, pero no estaba totalmente vacía. Si prestaron atención a la lectura del pasaje, ¿qué había ahí? Había los lienzos en los cuales fue envuelto el Señor y el sudario enrollado en un lugar aparte. Y esta evidencia fue tan contundente que dice que cuando Pedro entró a la tumba, dice que vio y creyó. Inmediatamente, vio y creyó. Ni siquiera se le pasó la posibilidad de que haya sido robado el cuerpo. No, vio y creyó. ¿Por qué?
Porque si alguien hubiera robado el cuerpo, lo hubiera robado con toda la envoltura. Miren, Jesús fue sepultado a la costumbre judía. Fue envuelto en lienzos y estos lienzos habían sido sumergidos en un ungüento especial que pesaba cerca de 45 kilos. Los lienzos se endurecían con esto. Era una especie de conservación del cuerpo, con perfumes y con sustancias que podían hacer que esa envoltura se endureciera. No tanto como un yeso hoy en día, pero sí dura. No hay forma de sacar los lienzos sin romperlos. No hay forma. Cuando los lienzos se secan, la única forma de sacar el cuerpo es romper los lienzos. Pero los lienzos no estaban rotos. Es más, si alguien hubiera sacado el cuerpo, ni se hubiera molestado en romper los lienzos y se lo lleva con todo. Y si hubiera querido sacar solo el cuerpo, tendría que haber roto. Pero los lienzos, dice, estaban ahí. Medio ahí aplastaditos porque estaban vacíos. Pero lo más interesante es el sudario. El sudario era una envoltura de su cabeza, como con una venda que envolvía toda la cabeza. Lo interesante es que acá dice que estaba enrollado en un lugar aparte. No dice doblado, enrollado, es decir, conservando la figura que tenía su cabeza, enrollado y puesto ahí aparte. ¿Saben? Esto es evidencia de que Jesús resucitó, porque no hay forma de sacar el cuerpo y conservar la forma de los lienzos. Y estos lienzos fueron suficientes para que Pedro y Juan creyeran. Inmediatamente salieron a avisarle a los demás discípulos. No necesitaban ver nada más. Era una evidencia contundente. Pero algo más. Los múltiples testigos. Fíjense, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 4. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, a mí. Como a un abortivo me apareció a mí. Ahora, la evidencia es contundente. Mira, algunos dicen, dame una evidencia científica. No, la evidencia científica no sirve para comprobar hechos históricos. La evidencia científica es algo que se tiene que poder repetir. No se puede repetir un hecho histórico. ¿Y cómo se comprueba un hecho histórico? Se comprueba por los hechos comprobables, los documentos escritos que puedan ser verificados y los testigos. Y acá hubo cientos de testigos. Ahora, testigos que firmaron su testimonio con sangre, porque muchos de ellos dieron la vida dando testimonio de que Cristo resucitó. Alguien dice, pero yo conozco muchos que mueren por una causa. Sí, pero creen que es verdad. Pero te desafío a encontrar gente que saben que es una mentira y que dan la vida igual. No, nadie da la vida por una mentira. Estos hombres dieron su vida, firmaron con sangre su testimonio. Más de 500, dice, a la vez, le vieron resucitado. Y no solo eso, vidas transformadas por ese encuentro con Cristo. Jacobo, que se menciona acá, era el hermano de Jesús. No creía en él. Juan capítulo 7 dice, sus hermanos no creían en él. Pero Jesús se le apareció. Y Jacobo se convirtió en una de las columnas de las iglesias de Roma y después el escritor de la carta de Santiago. Y después, el mayor quizás testimonio, dice Pablo, al último de todos me apareció a mí. Un perseguidor de la iglesia, un hombre que odiaba a los cristianos, que los perseguía, los encarcelaba y si podía los mataba. Si no se le apareció Cristo, ¿de qué otra manera se puede explicar el cambio de Pablo? Imposible. Imposible. Pablo
tiene que haber visto a Cristo para poder tener un cambio tan rotundo en su vida, de ser perseguidor de la iglesia a convertirse en uno de los apóstoles más fieles que dio su vida por la causa de Cristo. Los testimonios nos comprueban que Cristo realmente resucitó. Y uno más, la falta de otras explicaciones. A ver, cuando alguien intenta decir otra explicación, es tan ridícula. Algunos dicen así: no, Cristo no resucitó, sino lo que pasa es que Él no murió realmente. No murió. Salió sangre y agua de su costado. Cualquier médico te puede decir que eso es evidencia de que murió. Pero bueno, pongámosle que no murió. Estuvo en la tumba 3 días, ¿y qué? De pronto, después de 3 días, recobró fuerza mágicamente. Tiene que salir de la tumba. Todavía está el problema de cómo hizo para salir y sacarse los lienzos, ¿no? Pero salió saltando, así como una momia, salió saltando, y después tiene que empujar la roca. No, es muy ridícula. Otros dicen, los discípulos robaron el cuerpo. No, y van a morir por una mentira, sabiendo que tenían el cuerpo ahí. Los romanos lo robaron. Sí. ¿Y entonces por qué después no lo mostraron? Y decían que era toda una mentira. No hay forma de explicar lo que pasó. No hay forma de explicar por qué esa tumba está vacía. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que admitir, Cristo resucitó. No hay otra explicación posible. Es interesante cómo uno puede visitar en todo el mundo tumbas de personajes famosos. Pero cuando vas a visitar la tumba de Cristo, no está ahí. No está ahí, ha resucitado. ¿Se dan cuenta? Ahora, estas son unas pocas rápidas evidencias de la resurrección. Pero vamos a ver rapidito las consecuencias de esta resurrección. Porque esta nueva vida de Cristo a nosotros se manifiesta dándonos, en primer lugar, un nuevo poder. Un nuevo poder. Dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Búsquenlo si quieren en sus Biblias porque no sale en la pantalla. Efesios 1, 19 y 20. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? Es tremendo acá, habla de la supereminente grandeza de su poder. Ese poder que resucitó en Cristo, dice, es el mismo poder que obra en nuestra vida. Muchos cristianos no viven en el poder de la resurrección. Tienen vidas débiles. Dicen: ay, no puedo vencer este pecado. No tengo fuerzas para vencer. No puedo dejar de hacer. ¿Dónde está esta supereminente grandeza de su poder? No tienes excusa. Por eso Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder que actúa en la resurrección es el mismo poder que actúa en nuestra vida para que tengamos una vida de triunfo, para que podamos mostrarle al mundo una vida diferente. Tenemos que vivir en el poder de la resurrección. Otro texto más. Poder, en primer lugar. Poder para vencer el pecado. Romanos capítulo 6. Poder para soportar las pruebas. 2 Corintios 12:9. Poder para librarnos del temor de la muerte. Hebreos 2:14 y 15. Poder para levantarnos cuando caemos. 1 Corintios 6:14. Y por último, poder para vencer en la batalla espiritual. Efesios 6:10. No tenemos tiempo de leer todos los textos, pero es una forma de mostrarte que ese poder actúa en nuestra vida. Y ese es el poder que nos capacita para la victoria. Ahora, no solamente nos dio un nuevo poder, nos dio una nueva perspectiva. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A ver, si crees realmente que Cristo resucitó, es una demostración de que tenemos que vivir mirando el cielo, mirando la eternidad. Nuestra vida aquí es muy corta, pasajera. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Juan capítulo 4, Jesús había ido con los discípulos por Samaria. Los discípulos no querían ir a Samaria. En Samaria los trataban mal. Los samaritanos y los judíos hacía 400 años que estaban peleados. Así que pasa algo extraño. Le dicen a Jesús, quédate acá afuera, junto al pozo. Nosotros vamos a buscar comida. ¿Por qué digo extraño? Porque ¿para qué fueron los 12 a buscar comida? ¿Por qué no fue 1 o 2 a buscar comida? Fueron los 12 porque sabían que iba a haber problemas. Por eso le dijeron, mira, mejor Jesús, vos quédate acá afuera. Porque si hay pelea, dejadnos a nosotros. Y ahí fueron a buscar comida. Y Jesús afuera se encontró con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y ahí tuvo la hermosa conversación con ella. Cuando vienen los discípulos, así triunfantes, ¿no? Mirá, Señor, acá está, te traemos comida. Jesús dice, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. ¿Qué le habrá traído a alguien de comer? ¿Cómo hizo el Señor? ¿Cuál es esa otra comida? Pero ahí Jesús les dice algo que es lo que quiero llamar tu atención. Levantad vuestros ojos. Levantad vuestros ojos. A ver, eso significa que estaban mirando hacia dónde. Hacia abajo. Por eso hay que levantar. Estaban mirando a lo terrenal. La preocupación de los discípulos es ¿qué vamos a comer en Samaria? ¿Qué vamos a vivir? Basta de mirar lo terrenal, levantá los ojos. Es lo que dice Pablo acá en Colosenses. Levantá los ojos, poné tu mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. La resurrección nos da una nueva perspectiva. Tenemos que mirar la vida mirando lo eterno. Dejá de mirar solo lo terrenal. Estamos enfocados cada día con preocupaciones, ¿no? De lo terrenal. A ver qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer. Le hay que pagar las cosas, los gastos, la casa. Una casa que vas a vivir un poco de tiempo nomás. Prepárate por tu otra casa, donde vas a pasar la eternidad. Dice Pablo en Corintios, si alguno edificare con plata, oro, piedras preciosas. Pero otros están edificando una casita de madera, heno y hojarasca. ¿Vos acá te gustaría vivir en una casita de hojarasca? No. Nadie quiere vivir en una casita así. Entonces acá me trato de hacer una linda casa de material fuerte que soporte el frío. ¿Y en la eternidad en qué casa vas a vivir? La resurrección nos tiene que llevar a una nueva perspectiva. Mira lo eterno. Mira lo eterno. Dedícate a una casa, pero a una casa para el cielo. Dedícate a trabajar para la eternidad. Pablo dice que cuando uno mira lo eterno, las tribulaciones acá son leves y momentáneas, comparados al eterno peso de gloria que vamos a tener en el cielo. Cuando uno mira solo lo terrenal, dice, ay, me toca vivir tantas aflicciones. Dice, levanta tus ojos y mirá, levanta tus ojos. Vamos a ver otro más. No solamente un nuevo poder, una nueva perspectiva, nos da un nuevo propósito. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos un nuevo propósito ahora, tenemos que andar en una vida nueva. Cuando uno se bautiza, da testimonio de esto. En el bautismo uno da testimonio cuando se sumerge en el agua que ha muerto a su antigua vida y cuando sale del agua que ha resucitado a una vida nueva. Pero lamentablemente muchos creyentes se olvidan de ese testimonio del bautismo y después
siguen viviendo como en la vida vieja. Y ese es el fracaso del testimonio de muchos. Tienes un propósito ahora, el propósito que hablamos ayer de ser testigos de Cristo, ese propósito de mostrar esa vida nueva, esa vida de resurrección, esa vida que no necesita seguir recurriendo al pecado, esa vida que va a reflejar a Cristo en tu propia vida. Por eso Juan dice que así como Cristo anduvo en este mundo, ahora nosotros tenemos que andar así. La gente tiene que ver a Cristo en tu vida. ¿Sabes? Dice que se llamó a los cristianos por primera vez así en Antioquía. ¿Sabes qué significa cristianos? La palabra griega no es seguidores de Cristo, es pequeños Cristos. Un cristiano es un pequeño Cristo. Tienes que mostrar a Cristo. Mira, un hombre, un predicador, tenía que salir para hablar en un estadio donde había una campaña evangelística. Él sale con tiempo, va a arrancar su auto, no había forma de arrancar el auto. Dice, si llamo a otro vehículo no voy a llegar a tiempo. Él estaba muy cerca de la estación de tren, él sabía el horario y dice, estoy justo en el tiempo, si corro y tomo ese tren, llego a tiempo al estadio. Así que corrió. Justo el tren llegaba. Corre, pero en su apuro atropella a un niño que estaba vendiendo caramelos y le desparrama todos los caramelos por la estación del tren. Él se sube al tren y desde el tren lo ve al niño llorando porque perdió toda su venta. Y él dice, yo no puedo irme así. Así que se baja del tren. Le ayuda al niño a juntar los caramelos. Y luego saca dinero de su bolsillo y le dice, toma, esto es por los que se perdieron. Y entonces el niño lo mira y le dice, discúlpeme, señor, ¿usted es Jesús? Y el hombre le dice, ¿por qué? Porque nadie fue tan bueno conmigo. Seguramente usted debe ser Jesús. Este hombre dijo, ahí entendí la lección. El Señor nos llamó a esto, a mostrar a Jesús. Yo hubiera podido hablar de Jesús a miles en ese estadio, pero no hubiera mostrado a Jesús. Uno tiene que mostrar a Jesús cada día, porque como Él anduvo en este mundo, ahora nos dejó a nosotros. Y tenemos que mostrar el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la bondad de Cristo, porque eso es lo que va a convencer a la gente. Eso es lo que va a mostrarles al mundo, de que Cristo es real. Van a dejar de discutir si resucitó o no, lo van a ver en tu vida. Tenemos que mostrar a ese Cristo resucitado. Tenemos que mostrar que vive en nosotros. Mostrar a Cristo. Uno más, fíjense, dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice, para que seamos de otro, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin, esta palabra a fin es con el propósito de que llevemos fruto para Dios. El propósito es que llevemos fruto para la gloria de Dios. Para eso nos dejó, para que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito. Por eso la resurrección tiene que afectarnos a nuestra vida. Hablamos de la resurrección. Hoy es el domingo de la resurrección. Muchos creyentes en todo el mundo hablan de la resurrección. Pero ¿es la resurrección una realidad en tu vida? ¿Una realidad que te mueve a vivir en función de lo eterno? ¿Una realidad que te mueve a decir, tengo poder para vencer el pecado, tengo poder para levantarme si caigo, tengo poder para solucionar esos conflictos internos? ¿Por qué? Porque Cristo, el poder de la resurrección vive en mí. Y ahora vivo en función de lo eterno. Y el Señor me deja en esta vida para que pueda reflejar a Cristo y llevar fruto para la gloria de Dios. Por eso la resurrección tiene que
ser un estímulo para nosotros esta mañana. Un estímulo que nos lleve a decir, Señor, yo quiero llevar fruto. Para eso el Señor nos injertó ahí en la vid, para que llevemos fruto. ¿Estás llevando fruto para el Señor? ¿Estás llevando fruto? Mira, el Señor cuando estaba aquí, caminaba entre la gente, no podía pasar ante un necesitado y no hacer algo por él. Pero de todos, porque uno puede pensar en el ciego, ¿se acuerdan Bartimeo, que lo hacían callar? Uno puede pensar en el paralítico, pero ¿sabes quién es el que más me llama la atención? El leproso. El leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. ¿Por qué le dijo así? Porque el leproso era tan despreciado por la sociedad que él dijo, seguramente no va a querer limpiarme. Yo sé que puedes, el problema es si quieres. El leproso era llamado en aquel tiempo, eran llamados los intocables. Le ponían campanitas para que si escuchaba decía, rajemos, ahí viene un leproso. Vivían afuera de la ciudad. Un sacerdote tenía orden, antes de que se cierran las puertas de la ciudad a la noche, de sacar comida. Y ahí aparecían de las cuevas como perros a buscar la comida que le dejaban afuera. Los leprosos eran despreciados. Nadie los tocaba jamás. Y Marcos, que es el evangelio de los detalles, Marcos, que tenía el ojo puesto en los detalles, dice que Jesús, tocándole, le dijo, quiero, sé limpio. ¿Por qué lo tocó? ¿Por qué? Él podía curarlo. En un momento, ¿se acuerdan? Había 10 leprosos y Jesús no los tocó. Le dijo, vayan hacia el templo y se van a curar en el camino. Y se curaron a distancia. No los tocó. ¿Por qué a este lo tocó? Jesús no quería solo curar su cuerpo, quería curar el alma de un hombre que se sentía despreciado y rechazado por todo el mundo. Quería mostrarle que él no lo rechazaba, que lo amaba. Que lo amaba. Y lo hizo a través de un toque. Y él se sanó. ¿Saben? Nosotros hoy tenemos ese poder de la resurrección que nos tiene que llevar a mostrarle a alguien que por ahí se siente rechazado y despreciado y mostrarles que Cristo lo ama. Que Cristo lo ama. Una vez me tocó sentir esa experiencia. Había ido a visitar un miembro de nuestra iglesia. Un matrimonio se convirtió después de una vida de drogas y el hombre cayó con SIDA y lo fui a visitar al hospital. Le leí de la palabra de Dios y una señora pasó por el pasillo, me vio leyendo la Biblia y dice, ¿no quiere venir a leerle la Biblia a mi hijo que está acá al lado? Y fui. Y cuando lo vi el estómago se me revolvió porque era un hombre que ya quedaba muy poco de su vida, todo lleno de llagas. No tenía fuerzas para emitir palabra. Estaba consumido por la enfermedad. Así que comencé a leerle pasajes de la Escritura y a hablarles de todo aquello que, para prepararlo para la eternidad, para hablarle del cielo y para hablarle de la obra de Cristo y del perdón. Pero llegó el tiempo donde quería orar, pero él no podía emitir palabras, no tenía fuerzas, así que tomé su mano. Y le dije, mira, yo voy a orar. Si tú quieres orar conmigo, aprieta mi mano, así yo sé que estás orando. Y estábamos orando, y cuando dije amén, él apretó mi mano y no la soltaba. En sus ojos había lágrimas. Él no me pudo decir nada, pero yo sabía. Él estaba recibiendo a Cristo, recibiendo el perdón. Me fui a mi casa y a la mañana siguiente dije, tengo que ir a verlo otra vez. Volví, pero la habitación estaba ya vacía, limpia. Le digo a la enfermera, ¿dónde lo trasladaron a este muchacho? No, él murió anoche. Pero en la gracia de Dios, él tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación antes de morir. Pero el Señor me dio la oportunidad de ser en ese momento como Cristo tocando al leproso.
mostrándole el amor, mostrándole que hay salvación, mostrándole esperanza. ¿Saben? Es el poder de la resurrección que te tiene que mover a vivir en este mundo como Cristo. No tenemos fuerzas por nosotros mismos para hacerlo. No podemos hacer las cosas. Mira, si fuera por mí mismo, ni lo hubiera tocado. Ni me hubiera quedado ahí hablando con él. Nadie le quería, solo su mamá estaba al lado, porque así son las madres, ¿no? Nadie más estaba ahí. Una vida perdida, una vida donde ya nadie pensaba en él, descartada por el mundo. Nadie hace nada por ellos. Pero el Señor siempre mostró compasión. La compasión era eso que le movía a llegar al más necesitado para llevarles palabras de aliento. Nosotros hoy tenemos que vivir en el poder de la resurrección. Y ese poder nos tiene que llevar, en primer lugar, a vencer mis propios conflictos y temores. A vencer esos pecados que a veces te tienen atrapados, que no te dejan abrir la boca, porque ¿cómo le voy a hablar a otro de Cristo cuando yo todavía no vencí? A vencer aquellos estorbos de la vida que te están impidiendo servir al Señor. Ese poder que te tiene que impulsar a decir, yo quiero vencer y ahora vivir para Cristo. Esa perspectiva que te tiene que hacer vivir mirando el cielo, para equilibrar las cosas, ¿no? Porque a veces pasamos demasiado tiempo arreglándonos la casa, la comida, la ropa, y poco tiempo mirando la eternidad. ¿Qué estás edificando allá en el cielo? Y en tercer lugar, recordá que tenemos un nuevo propósito en la vida. El Señor nos dejó para llevar fruto. Porque ahora le pertenecemos, dice acá Romanos 7, al que resucitó. Dice, para que andemos en una vida nueva, ya no como antes. Un nuevo propósito. Ahora el Señor te dejó para llevar fruto. Y si estás en esta vida, haciendo por ahí un montón de cosas buenas, lindas, ganando dinero, estudiando o haciendo lo que te toque en la vida, pero sin llevar fruto para Dios, entonces quiero decirte, tu vida está siendo desperdiciada, porque no estás cumpliendo el propósito por el cual el Señor te dejó. En el cielo ya no vamos a llevar más fruto. Este es el tiempo de llevar fruto, ahora. Ahora es el tiempo que el Señor te deja para llevar fruto. Para mostrar a Cristo, es ahora. En el cielo no hay que mostrar a Cristo. Ahí va a estar Cristo. Ahora es cuando tenemos necesidad de mostrar a Cristo a otros. Ahora es el momento para llevar fruto para Él. Y por último, si quizás todavía estás aquí y nunca antes has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, dime, estas evidencias de la resurrección no te convencen. Si Cristo resucitó, entonces es real su mensaje. Mira, alguien dice, nadie puede saber lo que hay después de la muerte, ¿no? Nadie. Todos opinan. Unos dicen, no hay nada. Y yo le pregunto, ¿cómo sabes? ¿Te moriste ya alguna vez? No. ¿Cómo podés estar seguro que no hay nada? Mira, otros dicen la reencarnación. Hay muchas filosofías y argumentos y pensamientos acerca de lo que hay después de la muerte, pero nunca alguien volvió de la muerte para contártelo. ¿Excepto quién? Excepto Cristo. Él murió y resucitó, y por lo tanto, si yo tengo que creerle a alguien acerca de lo que hay después de la muerte, ¿a quién le voy a creer? Al único que volvió de la muerte, que resucitó, y por lo tanto yo decido creerle a Él. ¿Y sabes qué me dice Él que hay después de la muerte? Que hay un cielo y un infierno. Al mundo no le gusta que le hablen del infierno, pero eso dijo Jesús, hay un cielo y un infierno. Y tus decisiones en esta vida determinan dónde vas a estar en el futuro. Porque Cristo ya pagó tu pecado. Pero si no lo recibes como Salvador, entonces no puedes entrar al cielo.
y estarás eternamente separado de Dios por causa del pecado. Yo decido creerle a Él, que fue el único que volvió de la muerte, porque es el único que tiene autoridad entonces para hablar del tema. Es el único que tiene autoridad para hablar de lo que el mundo opina sin saber, pero que Cristo sí, porque Él murió y resucitó. Decime, ¿estás dispuesto a apostar tu futuro, la eternidad, a lo que te dijo alguien que no sabe lo que dice? Yo creo que vale la pena poner tu fe en Cristo. ¿Por qué? Él resucitó. Y hay pruebas indubitables de que Él resucitó. Vamos a orar. Y ahí en tu corazón, si nunca antes lo has hecho, esta es tu oportunidad de decirle a Cristo: Señor, ahora creo en ti. Ahora me doy cuenta que Cristo resucitó y hoy vive. Por eso te pido que me perdones y me limpie de todo mi pecado y que seas mi Salvador personal. Y si ya eres un hijo de Dios, también tienes que orar. No, ya para recibir a Cristo, no, ya eso es una vez y para siempre. Pero tienes que decirle: Señor, gracias, porque ese poder de la resurrección es el que actúa en mi vida. Y yo quiero, Señor, que mi vida pueda ser utilizada por ti para mostrar a Cristo en este mundo. Yo quiero mostrar al Cristo resucitado. Yo quiero mostrar a Cristo a mis amigos, a mis vecinos, a mis familias. Yo quiero mostrar a Cristo a aquel que está perdido, a aquel que está solo, desamparado, sin esperanza. Yo quiero mostrarles a Cristo, que Cristo todavía vive y me mandó a mí para que lleve fruto. Nada en esta vida vale más que eso, porque esa es la manera que vas a estar cumpliendo el propósito de Dios. Oh Señor, bendice tu palabra en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos mueva, no nos deje quietos, no nos deje igual, que tu palabra pueda impactarnos de tal manera que nos mueva a vivir en el poder de la resurrección, a vivir una vida de victoria sobre el pecado, a vivir una vida que le muestra al mundo que tú eres real. Un mundo tan confundido, con tantas voces, pero que ellos puedan ver en nosotros que Cristo es real, que Él vive hoy y que todavía sigue buscando al perdido para llevarle salvación. Señor, bendice tu palabra y que todo lo que se fue sembrado en esta conferencia lleve fruto para tu gloria, porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que lleva fruto y da vida a muchos. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.